Digamos que yo siempre he estado como muy en la parte comercial, también a nivel familiar. Mi mamá administra un local y yo desde chiquito fui a vender. Entonces digamos que siempre tuve como esa interacción con la gente. Como te digo, no es algo que yo traía natural, pero es algo que he desarrollado. Y bueno, ya en el 2020, cuando fue la pandemia, que no pude seguir con lo de los chocolates, yo dije, pues voy a montar una agencia de marketing. No sabían la vaina que me estaba metiendo. La tarea del empresario es armar equipos. Cuando ya decidí lanzarme la idea, yo recuerdo que duré como unos 8 o 9 meses sin ver un solo peso. O sea, era todos los días dándole y dándole y dándole hasta que por fin encontré la fórmula. Yo me recomendaría a todo el mundo que haga videos porque es lo que las redes premian hoy. Pero ¿cómo saber que es un buen proyecto? Yo sé que es el tema de location, que es lo que siempre hablan. Para uno hacer una buena campaña, tiene que hacer una buena investigación. Nosotros, por ejemplo, tenemos una base de datos con más de 3 millones de datos en toda Latinoamérica, que precisamente nos dice, por ejemplo, en esta zona del país se desembolsan más créditos Infonavit, por ejemplo, en México, o en esta zona se desembolsan más créditos de Bancolombia. Un error que suelen cometer los desarrolladores es, mide este render, póngale el precio, póngale la distribución y pautelo. En el mundo inmobiliario yo siempre me guío por tres detalles. Uno es el estado de la propiedad. Si la propiedad está en buen estado, pues puede recibir ofertas interesantes. Lo segundo es el precio de la propiedad. Y el tercer punto es... Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Traemos a Martín Ortiz, ¿no? Así es. Martín Ortiz, él es marketer enfocado en el sector inmobiliario. Tiene una empresa que se dedica netamente a eso. También tiene pues otros negocios que tú me has contado. Sí. Eso se me hace muy interesante. Joven al igual que yo. Entonces este podcast me motiva mucho. Anteriormente hemos tenido invitados pues claramente un poquito más mayores que yo, pero esta vez digamos que es otro joven con mucha aspiración, mucho talento en el sector. Digamos que la especialidad de él es el marketing digital inmobiliario. Entonces, Martín, bienvenido a este nuevo episodio. Bueno, muchas gracias por la invitación, Juan. La verdad es que apenas supe que estabas precisamente como haciendo esto del podcast, dije, bueno, es una fuente interesante para hacer contenido, para Sí. también ahí comenzar a hacer las sinergias, porque desde que nos conocimos, digamos que no habíamos hecho realmente una actividad juntos Ujú. y había quedado como ese pendiente ahí, entonces me Sí. parece muy chévere que hoy lo podamos hacer. Sí, nos conocimos en un evento muy chévere de, ¿cómo se llama? Allí Flores. De Angie Flores, Allí sí. Flores de Imofes. Ahí conocimos a varios referentes y pues con Martín conectamos mucho. Ese día salimos a comer, hablamos bastante. Sí. Conectamos muy bien, ¿cierto? Conectamos muy bien. Y pues nada, yo estoy muy contento que hayas recibido esta invitación. Y pues, no sé, ¿qué opinas de este podcast? Porque mira que yo, ¿sabes por qué lo creo? Porque no he visto podcast en Colombia aparte el de Lucas Gómez. Sí, Lucas Gómez, que lo vimos también en Moves. Él tiene uno que se llama Hablemos desde Raíz. sí. Pero digamos que los invitados son como ya más constructores, arquitectos, no tanto los brokers. ¿Tú Sí. qué opinas de esto que estamos creando? Yo creo que los negocios nacen de un nicho y precisamente el hecho de que este podcast vaya enfocado como a ese nicho inmobiliario de los brokers es algo completamente diferente y pues me parece bastante interesante que precisamente pues sea algo nuevo, ¿no? Además que nosotros como hispanohablantes tenemos una gran ventaja y es que en este momento, por ejemplo, pues estás iniciando acá localmente con la Sí. gente que puede venir y todo, pero imagínate en un par de años cuando este podcast llegue a muchos lugares de Claro, Latinoamérica, España. claro, claro. Sí, Entonces, grabar con referentes de España, que son exacto. brokers también, que Ujú. eso es lo interesante. Sí, sí, por eso me motivé mucho. Y pues digamos que tienes el honor de ser uno de los invitados. La idea de este podcast es hablar de marketing, que la gente que nos esté viendo aprenda un poco o mucho sobre el marketing digital, pero enfocado a ese nicho que es el tema inmobiliario. Primero que todo, pues vamos a iniciar preguntándote quién es Martín Ortiz, de dónde viene, cuántos años tiene, qué estudiaste para llegar o sea, cómo llegaste al rubro inmobiliario. No, ok, bueno. Fíjate que hoy me han hecho esa pregunta dos veces y nunca me la hacen. Martín Ortiz ha sido siempre un emprendedor. O sea, yo desde chiquito
Siempre quise hacer como este tema de los negocios. Yo recuerdo que en el colegio era el que los vendía los dulces, ayudaba con las tareas porque siempre he sido muy bueno académicamente, entonces ayudaba con las tareas a mis amigos. Más que por hacerles, digamos que, por ejemplo, yo siempre he sido mucho de leer. Sí. De los primeros libros, y creería que el que más me marcó en mi vida es uno que se llama Niño Rico, Niño Listo, de Robert Kiyosaki, que es como Padre Rico, Padre Pobre, pero más enfocado a los niños. A los niños, ok, ese no me lo he leído, no, Ese es básicamente igual, o sea, digamos que si leíste Padre Rico, Padre Pobre es... pero enfocado a un niño, se Sí, lo puede entender un niño. exacto. Y yo no les hacía las tareas como tal, sino que yo sabía que había una cosa que se podía replicar. En la escalabilidad te decía como que, pues lo hago una vez, lo vendo varias. Yo, por ejemplo, recuerdo que les pasaba los exámenes de matemáticas y todo, pero Sí. digamos que lo importante acá es que yo siempre he querido hacer como el tema de negocios. Sí, 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 sí. A pesar de que he sido bueno académicamente, la academia nunca me ha llenado. O sea, en el colegio me fue excelente. Ya cuando ingresé a la universidad, yo estudié ingeniería industrial en la Nacional, pero a la academia le hace falta eso que a mí me gusta, que es precisamente el toque de vida real, ¿sí? Mucha teoría, entonces podía haber clases de emprendimiento, podía haber clases de un montón de cosas que yo sabía que no iba a aplicar en la vida. Y como siempre tuve el tema de los negocios, de los primeros negocios que tuve fue una empresa de chocolates artesanales. Esa la inicié como en el 2018 más o menos, cuando tenía como unos 17 años. Todo comenzó a ir bien, obviamente con sus subidas, bajadas. Ahí aprendí demasiado sobre negocios de salir a vender, porque era algo que a mí me daba pena. Yo no soy un vendedor nato desde el inicio. Y pues bueno, llegó la pandemia y mató esa idea. Ya los costos logísticos se lo llevaron por completo y dije como que bueno, en la casa tengo que ponerme a hacer algo que pueda hacer desde la distancia, ¿no? Me metí al mundo del marketing. El marketing siempre me ha gustado, pero digamos que ahí le puse como un enfoque. Dije, yo quiero... Pero, ¿dónde, o sea, estudiaste en Plapsi o alguna academia o cómo llegaste a estudiar ahí? Yo siempre he sido muy autónomo. Sí, De aprenderte de muchísimos lados ¿YouTube? por fuera. Por Sí, YouTube. Es que YouTube es una gran escuela, ¿no? es la mejor. O sea, todo lo que uno quiere aprender está en internet y sobre todo en YouTube uno puede encontrarlo gratis. Sí. Entonces sí, yo me siento muy afortunado de nacer en el 2000. Sí. Entonces tener acceso a todas estas oportunidades. Centennials. Sí, Centennial. exacto. Somos Centennials. Sí. Entonces, sí, todo ha sido muy autónomo. Por ejemplo, Carlos Muñoz fue uno de mis primeros referentes para yo vender también de marketing digital. Álvaro Luque. Álvaro Luque. O sea, he tenido varios referentes así, pero han sido muchísimos. O sea, yo no puedo decir como que me metí a una academia a estudiar marketing. No, eso fue aprender algo en YouTube, ponerlo en práctica, volver a probar, volver a ir con los clientes y pues bueno, Que así se aprende más, porque sí, o sea, como tú decías, a mí también pasó lo mismo. O sea, yo fui una persona que me gustaba estudiar, pero digamos que ahí había cosas que no me gustaban, entonces yo decía, lo que tú decías, la práctica falta ahí, entonces a mí me pasó lo mismo, estudié por YouTube, mira que mi referente fue para las ventas, sobre todo, que yo empecé más que todo como vendedor también, fue Jürgen Klarich, también. con ViaLab, no sé Sí, si claro, cursos, también. que esos cursos eran, era gratis Sí, con ViaLab. Y me pareció espectacular porque, no sé, toda la neurociencia, me leí los libros de él, sí. neurooratoria, muy, muy interesante. Véndele la mente no a la gente. Sí, sí, sí. Sí, ese fue el primer libro que yo me leí de Jürgen Klarich. Y sí, digamos que yo siempre he estado como muy en la parte comercial. También a nivel familiar, mi mamá administra un local y yo desde chiquito fui a vender. Entonces digamos que siempre tuve como esa interacción con la gente. Como te digo, no es algo que yo traía natural, pero es algo que he desarrollado. Y bueno, ya en el 2020, cuando fue la pandemia, que no pude seguir con lo de los chocolates, yo dije, pues voy a montar una agencia de marketing. No sabían la vaina que me estaba metiendo. Obviamente, mientras uno cogía experiencia, pues era cuestión de comenzar a hablar con los clientes, saber qué era lo que querían, qué era lo que estaban pidiendo. Y recuerdo que el primer trabajo pago que tuve en el tema de marketing fue con un supermercado digital. Ok. Con ellos comenzamos a hacer tema de community management. Uy, no, qué vaina tan complicada. Tenía una socia, ella se fue a España,
pero era demasiado la carga y cobrábamos muy poquito. O sea, recuerdo que cobrábamos como yo creo 150, $200, pero eso eran noches creando piezas y creando y sacando. Y dije, Community Management no me gusta. ¿Era al mes? Ese. Sí, al mes. Pero tampoco duramos mucho tiempo con ellos, o sea, duramos como unos 2, 3 meses, yo creo. Supermercados digitales que venden sí, cosas de supermercado a domicilio. Sí, sí, exacto. La Ya gente cuenta. pide desde una aplicación. Ajá, Ok. exactamente. El punto fue que, bueno, dijimos, no, yo ya no puedo más con esto porque no me gusta el tema de diseño, no me gusta el tema de esto. Me encanta el marketing, siempre he tenido el marketing, pero esa parte no me terminaba De Community Management. Ujú. ¿No te gusta? Nada, para nada. Ok. Y yo dije como que bueno, pero a mí esto del marketing me gusta. En ese tiempo yo no tenía desarrollada como la mentalidad de empresario. Yo ya a día de hoy he entendido que la tarea del empresario es armar equipos. Es Delegar. Ujú, Delegar. exacto. Y en ese tiempo yo no la tenía, entonces era self-employed. Sí, se me olvidó ahora la palabra en español, se me suele pasar. Sí, sí, sí. Entonces, pues nada, no era para absolutamente nada escalable. Y yo siempre he tenido claro, como comencé a leer los libros que te digo desde muy joven, que yo he querido enfocarme al mundo inmobiliario porque yo cuando sea viejito quiero dedicarme a que me lleguen ingresos de los bienes raíces. Y bueno, yo dije en algún libro como que la mejor forma de iniciar es uno comenzando a ser agente inmobiliario. Ok. Me busqué un curso Ahí de inmobiliario, como en el 2021, creo. Mira que yo solo he visto cursos y la única, digamos, no sé cómo decirlo, como sí, como escuela o eso, ese es el Politécnico. No he visto más de pronto en la Javeriana, pero más diplomado inmobiliario y demás. Pero el único que ha hecho cursos que he visto yo es el Politécnico, no sé, no lo encontraste. Pues fíjate que yo no lo busqué con una universidad, con una institución, sino literal yo fui a las inmobiliarias. O sea, Ah, ok. directamente vi como que, por ejemplo, Julio Corredores, eso no tiene nada. Tal otra inmobiliaria, no tiene nada, tal otra. Hasta que di con una que efectivamente tenía Tenía un curso un curso. de agente inmobiliario. ¿Y cuánto valía ese curso en ese momento? Ese curso valió como 300.000, 350.000, algo así. Económico. Sí, no, y para todo lo que aprendí, o sea, yo estaba en absolutamente cero, no sabía que era un certificado de tradición y libertad, no sabía cómo leer una escritura, o sea, absolutamente nada, nada, nada. Y fue un curso en el que precisamente ya comencé como a meterme en el mundo inmobiliario realmente. Y pues bueno, comencé a captar las propiedades, comencé a moverlas, me di cuenta de que era muy bueno generando leads. Y entonces yo dije, bueno, acá en Colombia el estándar de comisiones es del 3%, ¿no? Ujú. Yo llegué y dije, bueno, yo no tengo por qué ganarme el 3%, yo me puedo ganar menos, pero a mí me gusta estar desde la casa. A mí salir casi no me gusta. Y siempre he priorizado el trabajo virtual. Entonces yo dije, yo prefiero ganarme la mitad de comisión, pero trayéndole los leads a la gente que sabe. Entonces dije, pues vamos a armar una agencia de marketing inmobiliario, pero que ya sabía. Pero entonces iniciaste pensando en decirle a la gente inmobiliario, te cobro el 1.5% de la comisión. Bueno, ha sido un proceso, hemos cambiado el modelo de negocio muchísimas Sí, porque muchas veces, digamos que, ¿qué pasa? Yo mirándolo desde fuera, muchos agentes lo que buscan también es que no, yo no opero a la notaría, puedes ir tú, porque también vas a cobrar el 1.5. Sí, No solo, digamos que yo creo que muchos lo ven así, que es que no se trata de solo el cliente, sino todo el proceso que hay que hacer para cerrar el negocio. sí. ¿Tuviste algún conflicto con eso? Fíjate que no, porque yo iba sobre todo, no tanto a la gente independiente, sino ya iba como tal a las inmobiliarias que tenían un equipo. Ok. Entonces nunca me topé con esa objeción. Ahora, yo duré, cuando ya decidí lanzarme la idea, yo recuerdo que duré como unos 8 o 9 meses sin ver un solo peso. O sea, era todos los días dándole y dándole y dándole hasta que por fin encontré la fórmula, digamos. Y cuando la encontré, pues dije, hagámosle así. Como tú estás diciendo de, por ejemplo, compartir la comisión, no fue la primera modalidad que utilizamos. Primero utilizamos un cobro fijo. Es que es mejor, ¿no? De pronto, Para gustos colores, sí. digo yo. Hay gente que prefiere trabajar con la comisión porque obviamente se expone menos. Para nosotros también es un riesgo, pero pues el hecho de comisión también implica un ingreso más grande, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues sí, realmente para gustos colores,
Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué me voy a enfocar solamente en personas que tengan una sola casa en un barrio? Si puedo ir, por ejemplo, a constructoras. A las constructoras les genero Proyectos 20 nuevos. exacto. Les genero 20 leads. Ellos pueden cerrar 2, 3, me gano 2, 3 comisiones haciendo exactamente lo mismo. Entonces, luego cambió el modelo, ya no a agentes inmobiliarios, sino a constructoras. Que es más interesante aún. Tiene sus pros y sus contras. Digamos que yo, por ejemplo, soy muy amante de comprar inmuebles usados. Yo no soy tanto de apostarle a lo nuevo. Por el tema de competencia, cuando ya entreguen el desarrollo, el propietario pues va a tener un montón de competencia al arrendar, porque uno no sabe la estructura si puede tener algún fallo en el futuro o no, porque hay mucho que desembolsar mucho antes de comenzar a ver flujo de caja. Entonces, digamos que son unas por otras. O sea, para todos los tipos de inversores hay. El tipo de inversor que es de valorización, excelente los proyectos, ¿no? Claro. Pero en lo personal a mí me gustan más los inmuebles usados. Tú eres más, o sea, ¿tú ahorita has invertido en inmuebles? Estoy en este momento comenzando. He invertido en fracciones. En fracciones inmobiliarias. Sí. Ok. Y ya este año decidí como que no, pues si yo estoy en esto, tengo que también hacerle lo otro. Claro, claro, claro. Ok, ok. Uy, muy, muy chévere. Entonces, bueno, tú dijiste voy a ir a las constructoras. Empezaste a hallarle los leads. ¿Cómo te fue en ese proceso? O sea, ¿cerraste? ¿No cerraste? Bueno, yo ahí ya no me encargaba de la parte del cierre. Eso es otra de las limitaciones que tenemos la agencia de marketing. Tú le puedes entregar el mejor lead al equipo comercial, pero si el equipo comercial no sabe vender, pues no se va a vender absolutamente nada. Yo recuerdo que trabajé con un proyecto. Nosotros siempre hemos estado, bueno, es que acá me salta una parte de la historia, pero nosotros tenemos presencia en Colombia y en México principalmente. De hecho, mañana me voy para Monterrey y precisamente por eso te dije como que veámonos hoy. Entonces, con una constructora en Monterrey, resulta que nosotros veíamos que le llegaban personas que respondían que estaban calificadas. Ahorita hablamos un poco de qué es eso de estar calificado, pero que los asesores decían, no, no, es que ninguno contesta, es que ninguno avanza en el proyecto, es que absolutamente nada. Y entonces en el modelo de negocio cambiamos y dijimos, bueno, vamos a hacerlo, pero ahora vamos a meterles un asesor comercial. No que venda el proyecto como tal, pero sí que esté como director comercial pendiente de qué es lo que responden los comerciales. Ok. Cuando comenzamos a hacer eso nos dimos cuenta de que no, los desarrolladores inmobiliarios contratan a cualquier persona para que les venda el desarrollo. Ok. Y entonces la gente lo sabe vender. La gente literalmente llega, por ejemplo, un lead por WhatsApp y le envía un brochure lleno con toda la información, un video gigante, un párrafo de 30.000 cosas. Cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos como que, pues obviamente no van a vender así si le envían un montón de información y ni siquiera le preguntan a la persona que está buscando. Claro. Y entonces cuando dijimos el rol del director final, del director comercial que les metemos es muy importante. O sea, ese director va a vigilar. Ajá, Ok. exacto. Y con eso nos aseguramos de que los comerciales responden bien. Entonces ya las metemos al CRM de ellos. Si no tienen, se los ayudamos a configurar. Entonces ahí la venta no depende directamente de nosotros, sino que pasamos los leads y ya el equipo comercial del cliente es que se encarga de los leads, de atenderlos y todo. Mm, mm. Claro, porque es que, o sea, si la gente le llega un brochure con un texto largo, nunca lo va a leer. Nunca No. lo va a leer. Sí, no, la gente. Pero mira que me parece curioso, ahí como adelantándonos un poquito al tema de la IA, nosotros con Dan estamos creando, pues, una IA que llama, ¿sí? Ok. ¿Tú piensas que puede reemplazar a esa persona que no atiende bien y que esta IA le dé un mejor servicio, aprenda el proyecto y persuada al cliente? Sí, hasta cierto punto. O sea, la persona que no sabe vender, o sea, que simplemente se dedica a copiar y pegar la información, indiscutiblemente la IA sí puede reemplazar a esa persona. Pero también creo que hay un punto en el que se necesita la interacción humana. Claro. Entonces, la IA puede servir para un proceso de perfilamiento, de llamar a la persona, hablar Setter. Ajá, algo haría como un setter, Ujú. sí. Unos 8, 10 minutos, dígame qué es lo que está buscando, por qué lo está buscando en esa zona, cuánto tiempo lleva buscando, de qué presupuesto se ha visto, por qué tiene ese presupuesto. Ah, listo, y ya con todo eso, ahí sí puede entrar el asesor comercial a cerrar. Entonces,
sí creo que se puede reemplazar, Pero ese director si tiene una IA que le filtra y coge esos leads, ese director, ¿tú crees que el director no necesita de un equipo sino de una IA bien programada? sí. Si es con este tipo de personas que estamos diciendo, sí, no necesita un equipo como tal. O sea, o necesitan a una persona para que vigile la IA. Pero si contratan a personas que simplemente copian y pegan información, no necesitan ningún equipo Claro. para el seteo. Claro, claro. No, qué interesante eso, porque pues lastimosamente si hay personas que no hacen bien su trabajo, solo van por un pago, porque la IA sí puede ser muy buen vendedor. Sí, sí, no, total. Y de hecho, yo, precisamente en InmoFest, que estuvo Jorge López, si no me falla la memoria, él Jorge López, no sé cuál es es. un español. Ah, de Airbnb. Creo que no, creo que era inmobiliaria tradicional, pero Jorge López, no, no me acuerdo. recuerdo que lo conocí en Medellín esa vez y me quedó muy clara una frase que él dijo, y es, yo ando en este momento en problemas con Hacienda en España porque no les quiero pagar un sueldo fijo, porque en esta profesión se gana por comisión. El que vende gana y el que no vende no gana. Y entonces yo me puse precisamente a revisar con mis clientes la gente que era copia y pegue, a ver cómo los tenían. Entonces llegué y les dije, venga, cuéntame una cosita, cómo los tienen a ellos en la planilla. Y me decían, no, pues a ellos se les paga un salario fijo y una comisión. Entonces, claro, yo siento que muchas de esas personas ya entran a una zona de confort y cuando el director comercial entra a revisar qué es lo que están haciendo, no, es que en serio, yo creo que si pusiera a mi hermanita a contestar los mensajes lo haría mejor. Pero mira que llegó a una conclusión. El marketing siempre va a funcionar de alguna manera, siempre el cliente va a llegar. Digamos que lo más importante es en realidad el manejo que se le da a todos esos leads. Como tú decías, sí, yo puedo atraer millones y millones de personas a su proyecto, pero si no tiene un buen equipo comercial no va a servir. Claro. No, y fíjate que, por ejemplo, ahí precisamente con el tema de que el comercial tiene que estar muy bien capacitado, nosotros solemos trabajar con empresas que tienen varios desarrollos o con inmobiliarias que tienen muchas propiedades, porque puede que el lead, por ejemplo, te llegue por la casa uno, pero se termine decantando por la casa 3 en otro lado. Y a mí me llegan muchas personas que me dicen, oiga, es que quiero que me ayude a vender mi casa. Y yo les digo como que, bueno, dependiendo del sitio en el que estés, si está en Bogotá, nosotros también una línea de negocio es una inmobiliaria que estamos abriendo este año precisamente. Pero si es algo que está por fuera, yo les digo, no, vaya a buscar una inmobiliaria porque por una propiedad te estoy seguro de que le va a llegar gente con muchos perfiles. Es mejor que una inmobiliaria se encargue de perfilarlos. Entonces, sí es mejor. Ok, entonces tu modelo de negocio aparte del marketing es meter la inmobiliaria tuya ahí también. Sí, sí, nosotros en este momento tenemos tres líneas de negocio. Una es la del marketing inmobiliario, que esa es la que ya tenemos fuerte, ya tenemos validada, ya tenemos clientes, ya genera ingresos solita. Otra que estamos abriendo este año, las otras dos las estamos abriendo este año. Una es una inmobiliaria en Bogotá. Sí. Este año hemos hecho alianzas, por ejemplo, con Avi. Creo que con Avi. Has visto de pronto que subió un par de historias. Entonces ya vamos a tener un catálogo de propiedades mucho más extenso. Claro, claro. Ya también tenemos en el equipo el setter, tenemos el closer que va a ir a mostrarlas. Entonces es una nueva línea que estamos abriendo. Comenzamos hace 15 días, literal con esa. Y la otra ya tenemos pensado abrirla en junio, a ponerla a andar en junio. Ya hemos estado trabajando como en todo el tema de conceptualización y eso. Y esa tercera es vender propiedades, desarrollos en Panamá y en República Dominicana principalmente, que son, a mí en lo personal me gusta mucho más Panamá, me parece mucho más estable, pero pues precisamente tenemos propiedades en Panamá, en República Dominicana, en México y acá en la Y costa. todos son proyectos nuevos. La mayoría son proyectos nuevos, sí. Hay unos que se están terminando o que tienen varias propiedades dentro de la misma unidad, pero la mayoría, el 99% son proyectos nuevos. Sí. ¿Por qué te gusta más Panamá? Porque es más estable, pero porque es más estable. Yo escucho que República Dominicana también. Sí, República Dominicana es muy bueno en este momento, pero yo tengo la sensación de que es como un boom, el boom del turismo, y entonces todo el mundo en este momento, República Dominicana en este momento es muy, muy rentable, o sea, tienen 10 millones de habitantes y les llegan 11 millones de visitantes, y eso hace que todo el tiempo precisamente pues Tiene más turismo que Panamá. sí, indudablemente Que Panamá. muchísimo más turismo que Panamá, pero precisamente en el momento en el que República Dominicana
deje de ser como ese boom turístico, Claro. pues ya tú puedes haber invertido en un desarrollo que te lo entregan en 3 años. En 3 años no sabemos ese boom turístico si siga. Entonces, me parece como más incierto. En este momento es muy buen destino, pero a unos años, quién sabe. Mientras que Panamá es un turismo mucho más de negocios, es un turismo, Panamá del PIB está prácticamente en el canal de Panamá, o sea, si a ellos el turismo se les cae, digamos que no es un problema principal. Entonces, a mí en lo personal, Panamá es el destino que me gusta más y como colombiano, la mayoría de inversores extranjeros en Panamá son colombianos, o sea, el 63% de inversiones extranjeras en Panamá vienen de colombianos. Ok, Entonces me parece un muy buen destino también. ok. Bueno, voy a cambiar el tema, voy a llevar el timón a otro lado y quiero preguntarte, digamos, ¿tú cómo escoges, o sea, tú escoges el proyecto al que le vas a hacer marketing o digamos que lanzas un anzuelo y el que pregunte, pues le hago la estrategia o tú escoges, o sea, quiero saber eso. Ok, nosotros escogemos el proyecto, digamos que nosotros tenemos muchos proyectos en el catálogo, pero hay proyectos que son más rentables que otros, ¿no? Claro. Entonces, precisamente siempre buscamos es optimizar en temas de rentabilidad. Entonces, por ejemplo, en este momento nosotros estamos trabajando varios proyectos de lotes, unos acá en el interior del país, otros en la costa, pero de esos hay uno al que le hacemos más fuerza porque es más rentable. Puede ser el mismo producto, puede ser un buyer persona muy parecido, pero preferimos meterle más fuerza a uno que al otro porque el otro, pues no, rentablemente no nos va a ser tan rentable como el segundo proyecto. Entonces, si elegimos los proyectos, nos acercamos al constructor, le explicamos qué es lo que hacemos y llegamos a una forma de trabajo. Si no quiere contratarnos como agencia, que nos deje promover su proyecto al menos. Y comisión. Claro. Por eso creaste la inmobiliaria. Ujú, exactamente. Ok, claro, fue buena estrategia porque si no es por un lado será por el otro y sí. Pero el constructor de todos modos, ¿tú qué crees? ¿Que le sale más rentable contratar a la agencia o contratarlos es como inmobiliaria? ¿Qué sale mejor para él? Pues a ver, es mucho más rentable para el constructor contratarnos con un pago fijo. Claro. Porque, por ejemplo, si la propiedad, vamos a poner una propiedad de 500 millones, el 3% de 500 millones son 15 millones. Nosotros solemos cobrar, dependiendo del desarrollo, fees en promedio de $1,000, por decirlo en general. Si ellos venden una sola propiedad y nos tienen a nosotros por comisión, pues por lo menos van a ser 7.500.000, que es el 1.5 de los 500. Pero si nos contrató como ya fijo, pues es mucho más rentable obviamente para el constructor. ¿Qué es lo que pasa? Muchos constructores les da miedo y dicen, no, yo prefiero. Sí, pagarte comisión porque no sé si vaya a funcionar. Exactamente. Sí. Y pues nosotros no le tenemos ningún problema porque sabemos si va a funcionar, entonces pues es más rentable para nosotros. Ok. ¿Cómo? O sea, listo, tú escoges el proyecto, pero ¿cómo saber que es un buen proyecto? Yo sé que es el tema de location, que es lo que siempre hablan, pero no hablemos de ubicación, hablemos más de esas características de la construcción internamente. Ok, hay dos puntos siempre que yo reviso en cualquier proyecto. Uno es el tema de competencia. Nosotros siempre le decimos, bueno, cuéntame cuál es la competencia de tu desarrollo. Si la persona me dice, no tenemos competencia, para mí eso es una red flag. Ok. Porque si no hay competencia es que no hay demanda en la zona. Entonces, precisamente con eso nos damos cuenta de que hay una demanda en la zona y que podemos promover. El hecho de que haya competencia es bueno. Y el segundo es siempre revisar el tema de fiducia. Eso cambia mucho dependiendo del país. Por ejemplo, Panamá no tiene, bueno, tiene para unos desarrollos sí fiducia, para otros desarrollos no exige fiducia. México no exige fiducia en algunos. Entonces, acá en Colombia sí, el 99% de proyectos tienen que tener fiducia. Por seguridad. Por seguridad. Y eso es una seguridad no solo para el cliente, el que al final va a pagar, que se asegure de que su dinero sí lo van a estar manejando bien, sino también para el constructor, porque eso le da una ventaja o bueno, una tranquilidad al comprador de que simplemente la constructora no va a llegar un día y se va a desaparecer. Entonces, esos son los dos puntos siempre que nosotros revisamos en cualquier desarrollo que vamos a tomar. Fiducia y que tenga competencia. Sí, exactamente. Ok. Y hablando de características, pues digamos internas, el número de habitaciones, el proyecto como tal, ¿cómo te gustan a ti los proyectos? Yo creo que cada proyecto tiene su público. Entonces, otra de las cosas que nosotros revisamos es el concepto. Muchas veces nos llegan constructores que nos dicen como que, bueno, le preguntamos, ¿y este desarrollo por qué lo hizo así? Ah, porque es que el del lado estaba vendiendo apartamentos igual.
Y entonces decimos como que no, o sea, obviamente puede haber una demanda, pero el concepto del proyecto es el que realmente hace que el mayor persona se enamore de ese proyecto. Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos proyectos que son para personas ya que quieren retirarse, jubilarse, y que lo que están buscando es senior living. Señor Living. Mientras que hay otros proyectos que promovemos que son aparta estudios para profesionales jóvenes. Entonces son aparta estudios de 30 metros, 35 metros, para personas únicas o de pronto una pareja que quiere moverse. Entonces, siempre revisamos ese tema del concepto para ver a cuál puede adaptarse. No tenemos un preferido, realmente. Si nos llega un concepto de turismo, de rentas cortas, pues tomamos el de rentas cortas. Si alguno de senior living, pues le hacemos a esos. Pero no es como que digamos, este es de rentas cortas, entonces no lo vamos a tomar, no. Sino que tenemos ahí de todos los tipos de proyectos. Ujú. Bueno, y para las personas que de pronto no sepan, una agencia de marketing hace la publicidad, segmenta y demás, pero digamos que más allá a fondo, ¿qué hay de una agencia de marketing? Aparte de traer clientes. Bueno, el diferencial que nosotros tenemos con cualquier agencia de marketing, porque efectivamente, como tú dices, la agencia de marketing usualmente lo que hace es como que las publicaciones y se asegura de que llegue gente. Eso es lo que hace una agencia tradicional. Nosotros lo mezclamos con la parte comercial, como te digo, ponemos al asesor, al director comercial para que revise qué es lo que están haciendo. Y es básicamente porque a nosotros nos interesa que el desarrollador venda. Si el desarrollador no vende, en muchos casos nosotros no ganamos. Claro. Entonces, esa persona siempre está ahí presente. Y nosotros, por ejemplo, otro punto importante es que aparte de que estamos solamente en el sector inmobiliario, solamente hacemos pauta. Nosotros no hacemos tema de community management, de creación de sitios web. De pronto habrá uno que otro cliente que diga como que, ay, venga, si yo necesito hacer mi sitio web, bueno, le recomendamos a alguien o vemos la posibilidad de hacerlo, pero el fuerte de nosotros es el tema de pauta. Entonces, en la pauta uno siempre, el 63% del éxito de una campaña, no, el 54% siempre me confundo con los números, es el creativo. Entonces, ¿ese creativo de dónde viene? De la investigación. Para uno hacer una buena campaña, tiene que hacer una buena investigación. Nosotros, por ejemplo, tenemos una base de datos con más de 3 millones de datos en toda Latinoamérica, que precisamente nos dice, por ejemplo, en esta zona del país se desembolsan más créditos Infonavit, por ejemplo, en México, o en esta zona se desembolsan más créditos de Bancolombia. Y con la buena investigación es que uno puede armar un buen guión para armar un buen creativo y llegarle a la persona que es. Un error que suelen cometer los desarrolladores es, mide este render, póngale el precio, póngale la distribución y paútelo. Puede funcionar, pero no es la forma en la que nosotros solemos recomendar lo que se haga. Ok. Ush, qué interesante lo que acabas de decir porque tienes la información en las manos y ahí llegas al cliente ideal y Sí, o sea, está muy interesante eso. sí, ese es uno de los puntos clave de una buena agencia de marketing, o sea, Que sí, sepan investigar. investigar. Sí, que sepan investigar y no que simplemente, dime cómo es tu cliente ideal, porque muchas hacen eso. Simplemente, Watch your person y sale. ajá, y ponen exactamente lo mismo que el cliente ya Eso no pasó. funciona, Puede funcionar, pero no es tan efectivo. exactamente, no es tan efectivo. Cuando tú haces la investigación y te sientas juicioso a hacerla y ves cuál es el tipo de propiedades que hay alrededor, que se afecta a un tema de un caño que hay cerca, que se afecta a un tema de estratificación, de cualquier tema, pues uno ya tiene una noción mucho más clara de los pros y contras del desarrollo y con eso pues puede promover el desarrollo adecuadamente. ¿Tú cuánto das? No sé si sepas el número, pero ¿cuánto es lo que más has invertido en marketing? ¿Sabes el número? Uy, no, es una pregunta muy difícil, pero a ver, nosotros lo que le pedimos bajito, bajito a cualquier cliente que entra para netamente pauta son $400 mensuales. 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 Para un proyecto inmobiliario, Sí, $400. es lo mínimo. Hay proyectos que necesitan más. Por ejemplo, un proyecto de 30 unidades con $400, $500 fácilmente se puede dar una buena rentabilidad. Hay proyectos que son de 100, 200 unidades, que eso sí, pues con $400 vas a vender, pero no vas a vender las 200 unidades que estás buscando. ¿Y Entonces, tú cómo repartes eso? O sea, ¿tú repartes esos $400, los divides en 30 días? O pautas por día. ¿Cómo depende. funciona? Depende porque, por ejemplo, hay desarrollos con los que sí, hay dos tipos de pauta que se pueden hacer. Una es la pauta directa,
y otro es a través de una estrategia como un webinar, un lanzamiento, un BSL. Dependiendo del tipo de estrategia, distribuimos el presupuesto. Cuando son ventas directas, decimos como que, bueno, hay alguna promoción, hay algún tema extra que vaya como a afectar el tema de los periodos. Por ejemplo, comenzamos el 15 de marzo y el desarrollador dice, no, es que tenemos una promoción de un bono de 10 millones hasta el 30 de marzo. Entonces nosotros sabemos que tenemos que meterle fuerte los últimos días para que precisamente las personas lleguen a aprovechar el bono de los 10 millones que el desarrollador le está dando. Si es una estrategia como por ejemplo un webinar, que también es muy efectivo, es mucho más escalable, ahí ya no se puede partir el presupuesto en 30 días, sino que lo que uno hace es un calendario desde el inicio. Ese calendario tiene que pasar por 6 fases. Y esas 6 fases, hay periodos en los que necesita más inversión y otros en los que necesita menos. Por ejemplo, en la fase inicial de un reconocimiento de marca, con 60, $100, en cuestión de 20 días se puede hacer bastante bien. Y ya cuando la gente te comience a conocer, ahí sí, ya no le pones 60, $100 en esos 20 días, sino que lo aumentas a unos 300, 400, 500 para comenzar a generar registros y que la gente que se registre pues vea el proyecto como tal. No, a mí me parece muy interesante el marketing. Yo siento que es una, o sea, yo creo que es el 50% del proyecto. ¿O tú qué opinas? Yo creo que sí, ¿no? El 50% Sí, de la estrategia, de la venta, el marketing es... sí, la verdad es que el marketing, que es la pieza fundamental, obviamente uno tiene que saber vender porque es lo que digo, tú puedes traer a los mejores leads, pero si no sabe vender el equipo comercial no va a pasar nada. Sin embargo, en el mundo inmobiliario yo siempre me guío por 3 detalles. Uno es el estado de la propiedad. Si la propiedad está en buen estado, pues puede recibir ofertas interesantes. Lo segundo es el precio de la propiedad, que efectivamente esté tasado con respecto al mercado. Y el tercer punto es el marketing. Entonces, yo diría que el marketing que es entre un 33 y un 50% del éxito de cualquier proyecto. Tú ahorita que estás trabajando con Avi, que tal vez las propiedades... ellos hacen muy buen estudio. Yo siento que ahí vas a la fija, ¿no? Sí, sí, no, y realmente el mayor dolor que nosotros teníamos nosotros comenzamos el tema de abrir la agencia inmobiliaria en enero. El mayor problema que nosotros nos encontramos fue el tema de captación. No podíamos captar por algún motivo. O sea, no, ¿Te dan la propiedad? exacto, la gente no daba la propiedad por algún motivo. Y entonces yo dije como que, pues prefiero ganar menos comisión, pero vámonos con alguien que ya tenga el inventario. Y Avi realmente fue un muy buen partner porque ellos, Pero Avi paga el 3%. exactamente, ellos pagan desde el 1.5 hasta el 4, dependiendo de la propiedad. Hasta el 6, creo que hay unas propiedades que... Ya no, ya no, pero sí hubo un tiempo en el que daba el 6%. Y Yo me metí con Avi, pero mira que yo estaba en la sabana. La sabana no se mueve tan bueno como Bogotá. sí, Sí, no, o sea, y lo que pasa con Avi es que si no vendes, te sacan. sí, 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 eso también depende mucho con el líder que tú des. O sea, si el líder con el que tú das es alguien que te acompaña como en el paso a paso, puede que no estés vendiendo recurrentemente, pero dice, no, pues este man le está metiendo la ficha, está publicando, está yendo a visitar, pero por alguna razón que todavía estamos evaluando, pues no se cierra. Entonces sí, depende mucho del líder con el que hayas dado. No es como que si no vendes, hasta luego. De pronto fue el líder que... Sí. De pronto. Mm, Sí, entonces, cuando había sido una experiencia. ¿ya se vendió con Avi? No, lo comenzamos hace 15 días. Ok. Estamos a punto de cerrar una ya. Bueno, otra cosa buena de Avi es que uno precisamente tiene varias fuentes de ingresos, no simplemente como que vende la propiedad, sino que también hacemos como broker y le gestionamos el crédito a la persona. Entonces ya por ejemplo esta semana fue una chica de unos 23, 22, 23 años a precisamente ver unas propiedades y está a nada de cerrarse. Entonces no he cerrado el primer negocio, pero esperemos que ya en menos de 15 días podamos oficializar. Bueno, Martín, con tu agencia de marketing y con todo este tema de la IA, ¿cómo la ves a futuro? ¿Cómo planeas tu futuro ahorita con tu agencia? Bueno, con la agencia de marketing, la agencia siempre me va a permitir abrir mercados nuevos en los que yo no puedo estar presencialmente. Básicamente porque promover un desarrollo en Colombia, en México, en Panamá, en República Dominicana es muy similar.
¿sí? Desde la parte del marketing. Obviamente hay cosas que cambian, pero con la agencia de marketing la visión que tengo es precisamente globalizarlo. Todavía no tenemos pasos claros, pero quiero abrirla en España, que pues es un mercado que cobra en euros, entonces pues es una comisión mucho más interesante. Y también estoy pensando en Alemania, porque yo sé alemán y pues quiero como probar el mercado a ver qué tal es. Pues en Alemania, como en todo lado, hay de todo. Obviamente hay propiedades que son baratas y hay propiedades que son ya mucho más costosas. Digamos que si uno lo convierte en pesos, pues cualquier cosa en euros va a ser mucho. Ejemplo, 1.000 millones son 250.000 euros, básicamente, que es una propiedad cualquiera. Mientras que con 1.000 millones, uno acá en Latinoamérica puede conseguir una propiedad bien. Claro. No la súper bien, pero No, pero sí, 1.000 millones son 1.000 millones. exacto. Claro. Sí. Entonces, pues sí, ese es precisamente el atractivo de abrir el mercado allá. De que si ya yo tengo el know-how de cómo lo hacemos acá en Latinoamérica y no tengo la barrera del idioma, que es lo principal, pues se puede ganar la comisión en euros fácilmente allá. Ok, interesante. Sí. Eso es la primera vez que lo escucho porque digamos que la mayoría dice, no, pues para México, no, pues para Estados Unidos, pero para Alemania. Fíjate que pensamos en Estados Unidos, pero Estados Unidos es un mercado que me da cosa, me parece muy feroz, realmente. Sí, Sí, ¿por qué? el tema de la competencia, a mí me gusta la competencia, pero siento que allá ya lo llevan a niveles extremos, o sea, sí, siento que es un mercado de muchísima rapidez. Entonces, puede que Alemania sea igual y tenga una percepción equivocada, pero pues son los planes a futuro. Entonces, ahí. Y pues no te digo México y eso porque pues ya tenemos, ya México, ya República Mexicana, Panamá, exacto. Ok. Y el tema IA, ¿cómo estás implementando IA en tu negocio? Bueno, una agencia de marketing que no implemente IA es prácticamente una agencia Que no está mirando hacia sí, el futuro. no, yo creo que en el presente, ya el futuro no. Sí, es verdad. Nosotros, la principal parte donde implementamos IA es al momento de lanzar los anuncios. ¿A qué me refiero? El algoritmo de Facebook ha cambiado mucho. Nosotros, lo principal es Meta, lo principal que manejamos. Y el algoritmo ha cambiado tanto que ya no importa tanto la segmentación, sino la labor reside en el creativo. De hecho, si tú, por ejemplo, intentas hacer publicidad en TikTok, TikTok no te va a dejar segmentar, porque precisamente la fuerza está en el creativo. Entonces, donde más nos apoyamos en el día a día es la inteligencia artificial de la plataforma y por eso nos encargamos tanto de hacer una buena investigación, porque si sale un buen creativo, llegamos a las personas correctas. Entonces, ese es como el punto más importante de todos. ¿Dónde más lo implementamos? Estamos abriendo para hacer el tema de llamadas también, que dices que estás buscando implementarlo. Hemos probado con un par de herramientas. No nos han satisfecho al 100%, pero creo que es un buen inicio. Por ejemplo, utilizamos una que se llama Adapta. No sé si de pronto la han Sí, eso utilizado. sí. Eh, ¿Qué ha pasado con eso? me gusta, pero siento que el servicio al cliente se queda corto. Y tuve un par de problemas que en el servicio al cliente sí como que no fue tan fácil de solucionar. Y yo sé que soy una persona que está entrenado para precisamente identificar IA y lo noto aún muy robótico, pero yo lo pongo a escuchar a mi abuelita, a mi papá, a cualquier persona normal y no identifica que es IA. Entonces siento que ahí todavía hay un muy buen campo de acción que precisamente para reemplazar a uno de los perfiles quiero comenzar a implementar, que todavía no lo hemos hecho porque no hemos dado al 100% con la herramienta. También nosotros solemos utilizar Make para automatizar temas entre las diferentes plataformas. Utilizamos un CRM que se llama Como. Es el principal, utilizamos varios, pero el principal que utilizamos se llama Como. Entonces, que precisamente Make pueda enviar información de Como a un Google Sheet para que la gente pueda revisar en tiempo real qué es lo que está pasando. Entonces, sí, hay varias actividades en las que utilizamos IA. Ok. O sea, gastas en Como, en Dapta, en Make y alguna otra herramienta que... De inteligencia artificial en ChatGPT, eso es ChatGPT. obligatorio, o sea, ese sí. De hecho, hubo un momento en el que tuve el de $200 porque necesitaba hacer unos análisis, pero no, en este momento tengo es el Pro normal, el de $20. De 80.000, algo así, vale. Exacto, $20. Ok. Y otra herramienta. ¿Cloud, de pronto? ¿Cuál? ¿Cloud?
No sirve mucho Ah, para... fíjate que Cloud nunca la he utilizado, o de pronto la he utilizado una vez, pero con ChatGPT me es suficiente. Hay otra que se llama Magic, que nos sirve para monitorear las campañas como de una forma más sencilla, más amigable para presentar al cliente. Entonces Magic también lo utilizamos. Ya creo que Sí, pero Meta también tiene una IA que dentro de la campaña, ¿esa IA cómo funciona? ¿Cómo es el tema ahí de esa IA? bueno, hoy en día también una de las cosas que uno debe procurar cuando lanza una campaña es hacer muchos testeos. Esa IA que está dentro de Meta, uno debe darle la mayor cantidad de información para que él pueda precisamente crear nuevos copies. En el tema inmobiliario, la parte de imágenes todavía está muy, muy corta. Pero si alguien, por ejemplo, vende un producto físico, dentro de Meta él puede poner el fondo que uno quiera con el producto que está promocionando. Entonces, sirve sobre todo para esos dos puntos en el momento de la creación de la campaña, para creación de copies y para la creación de imágenes. Pero en el mundo inmobiliario las imágenes sí, nada de ortodoxo. El render. No, y eso, o sea, sí se quedó bastante, bastante costo. Ok. ¿Tú no usas Google Ads? No lo usamos frecuentemente. Pero saben del tema. Sí, sí lo manejamos, pero siempre la estrategia está en Meta. ¿Y por qué es más efectivo las redes sociales en cuanto a Facebook e Instagram, que es Meta, a un YouTube, que es de Google? O Google, que es un buscador. No es que sea más efectivo. Lo que pasa es que los clientes llegan en diferentes niveles de conciencia. Y precisamente como una de las cosas que yo te decía era que buscamos inmobiliarias o desarrolladores que tengan varios proyectos. En Meta nosotros podemos aprovechar más la rentabilidad de cada peso, porque puede que una persona te llegue no por un desarrollo en específico, sino que diga, bueno, yo estoy buscando inversión en general. Y nosotros ya lo perfilamos para el tema de inversión que él quiera, si es en X ciudad, si es con X presupuesto. Entonces nos permiten flexibilizarlo un poco más. Con Google Ads, los leads llegan con un nivel de conciencia mucho más alto, porque ya precisamente la persona, por ejemplo, busca directamente cuando son campañas de search, pero también es más costoso. O sea, un lead en Meta depende de la campaña y depende del producto. No es lo mismo vender una propiedad de 500 millones a una de 5.000 millones, pero en promedio un lead a nosotros nos está saliendo entre 2 y 3 dólares, más o menos. No, de entre 1.5 y 3 dólares, más o menos. Un lead efectivo que compre. No, que compre efectivamente no, o sea, un lead que lo generemos. Ya la Ok. compra como tal depende del proyecto que tengamos. Sí, hay proyectos con CAC del 30% y hay proyectos con CAC del 8%, entonces sí depende. Pero, pero Google sí es más costoso y es como más cerrado, digámoslo así. Google funciona mucho cuando son, por ejemplo, temas de rentas cortas. Ok. O por lo menos a mí me ha funcionado más cuando son temas de rentas cortas. Cuando es ya tema de promover el desarrollo completo o algo así, sí prefiero utilizarlo por Meta. Claro. Hay agentes inmobiliarios, ¿no? Que tú sabes que invierten en portales inmobiliarios. Finca raíz, metro cuadrado, y se gastan, yo creo que por ahí unos 15, 20 millones al año en todas estas plataformas, y en Cuadras, Propit, porque hay unos que pagan todos. Hay unos que solo pagan finca raíz, otros solo metro cuadrado. Pero más o menos se gastan en promedio entre 10 a 20 millones de pesos un agente inmobiliario. Luego por experiencia, porque más o menos es lo que yo gasto. ¿Tú qué crees que es más efectivo? Yo creo que me vas a decir que sí, pero ¿por qué es más efectivo gastar esto en Meta, o sea, ese presupuesto en Meta, que en los portales inmobiliarios? Sí, indiscutiblemente sí es más rentable, pero algo que yo siempre le aconsejo a los clientes y es que los tiempos cambian. Y porque los tiempos cambian no significa que un canal deja de ser funcional. Ejemplo, nosotros todavía escuchamos publicidad en la radio y la radio es algo de quién sabe hace cuánto, por lo menos unos 150 años, yo creo. Y seguimos escuchando publicidad en la radio. En televisión, exactamente lo mismo. Entonces, no es cuestión de decir como que, voy a desplegarme de todo el resto de canales y simplemente se lo voy a meter a uno. Porque pues uno como empresario siempre busca poner varios huevos en diferentes canastas, ¿no? Sí. Entonces, ahí yo lo que digo es, si a ti te da resultados, si te es rentable manejar los portales, pues qué chévere, o sea, síguelos utilizando. Pero a la pregunta ya como específica que me haces de por qué es más rentable meterlo a Facebook, porque tú en Facebook puedes ver absolutamente todo. O sea,
Cuando tú le pagas a las plataformas como Propit, como Sin Cuadras, cualquiera de estas, te deja ver una cantidad limitada de datos. De pronto te deja subir muchos inmuebles y ponerlos dentro de las primeras posiciones. Es como el beneficio principal. Pero cuando tú haces una campaña en Meta, con 10 millones que le estés metiendo a las plataformas, a 10 millones que le estés metiendo a una campaña, primero la cantidad de gente que vas a tener para trabajar en las plataformas puede que te genere 100 personas, mientras que en Facebook y en Instagram con 10 millones puedes estar generando cientos de personas que tienen muchas necesidades y que puedes trabajar individualmente. Ah, venga a ver, usted qué es lo que está buscando en esta zona, está buscando para dentro de 6 meses. Entonces, primero te da mucho más margen de trabajo, mucho más material de trabajo. Y segundo, porque tú puedes traquear absolutamente todo. Entonces, ¿Qué cuando es traquear para que la gente sepa qué es traquear? traquear es hacer el seguimiento precisamente de toda la persona que se dio clic, entonces que le vuelva a aparecer un anuncio a las personas que dieron clic, que si la persona vio el 50% del video, entonces es porque tienen interés, que le muestre otra cosa para que termine de interesarse, cosa que en los portales no. En los portales aparece la estadística básica, pero no es como que tú puedas hacer una estrategia de remarketing. En Facebook sí. No, y aparte, pues que el cliente llega digamos que por finca raíz, si le recomiendas otra propiedad de otro lado. No te recomienda Eso es otro punto. más propiedades tuyas o de pronto, Ujú. pero si tú no tienes más, le recomiendo otra de otro pelado. Exactamente. Claro. Sí. Um, No es descartarlo al 100%. Si les funciona, pues síganlo utilizando. Pero indiscutiblemente meter 10 millones en eso o meter 10 millones en pauta va a ser mucho más rentable pauta. ¿Sabes qué? Algo curioso que me ha funcionado a mí ¿Qué no? y que es algo loco, porque yo digo, digo que es totalmente algo creativo, como tú decías, lo creativo. Los videos que he subido, no sé si tú los has visto, que Sí, yo como muestro la contenido. propiedad. Ujú. Eso a mí me ha funcionado más que los portales inmobiliarios. ¿Tú qué piensas de eso? Porque a mí me parece loco. Primero, ni siquiera es pauta, es algo orgánico. Sí, Y segundo, pues que no viene de un portal inmobiliario, viene sí, de prácticamente de ser creativo y subir un video. Y así estoy cerrando una venta de 1.850 y un arriendo de 10 millones de pesos por un video. sí. ¿Tú qué opinas de eso? No, eso es precisamente la magia de las redes. O sea, el hecho, la mayoría de personas hoy en día están mucho más ancladas a los videos, tienen más receptividad a los videos. Cosa que, por ejemplo, en un sitio en donde están todas las propiedades, pues precisamente los videos pueden estar, pero no están en primera fila. Entonces, cuando tú haces un video, sí es mucho más interactivo. También creas marca personal, Claro. precisamente hace que te recomienden mucho más. Entonces, no es algo loco. Y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es siempre probar varios ángulos de venta. Los ángulos de venta que son, un cuchillo puede funcionar para hacer la comida o un cuchillo puede funcionar para matar a alguien. Es exactamente la misma herramienta, pero para usos diferentes. Nosotros lo que hacemos siempre es poner varios tipos de ángulos de venta. Entonces, ese que tú utilizas es uno de los que utilizamos. Mostrar la propiedad, explicarla acá arriba, tantos metros, tanto precio ya. Otro puede ser, por ejemplo, atacando los dolores de la persona. Entonces, llevas buscando en invertir en la costa Caribe, pero no has encontrado el proyecto ideal desde hace más de 5 años. Entonces, ya la persona que escucha eso dice como que, hijo madre, si ya tengo el dinero, Están te hablando a hablan. mí. Exacto. Mm. Entonces, no es algo loco y los creativos es lo que más funciona. Los videos, yo me recomendaría a todo el mundo que haga videos porque es lo que las redes premian hoy. A mí lo que yo también le recomiendo mucho a gente hacer video, el tema es que no mucha gente sabe hacer los videos. Digamos que ahí tenemos mucha ventaja a los jóvenes, ¿no? Sí, Muchísimo. sí, completamente. Y siento que se viene una ola de agentes inmobiliarios creadores de contenido. Uy. De hecho, el hecho por el que, por ejemplo, nosotros abrimos la inmobiliaria como tal es porque el mundo inmobiliario veo que es una agencia de marketing que promueve propiedades. O sea, más allá de que sea el broker específicamente que sabe los certificados de tradición, que sabe absolutamente todo, realmente vender inmuebles es tener una agencia de marketing enfocada en vender inmuebles. Mm. Así es como lo veo yo. De hecho, hay un man que habla de eso. No sé, es un man barbudito tú no tienes una inmobiliaria, tú lo que tienes es una agencia de marketing. Me ha salido la publicidad, pero no lo identifico. Sí, sí, él habla de eso. Él habla de eso. También, bueno, digamos que ahí creando un poquito de polémica, ¿tú qué piensas de estas personas de Tsunami?
Pues fíjate que con Tsunami, yo directamente no he tenido una experiencia con Tsunami, nunca los he contratado ni nada, pero yo tuve un socio en México, Sí. que fue precisamente el que me ayudó a entrar al mercado mexicano. Y él sí tomó una mentoría con Tsunami y luego me mostró, me dijo como que cuál era lo que le habían recomendado y que le dijera si yo le hubiese recomendado exactamente lo mismo, porque no le estaban funcionando las campañas. Entonces, yo una experiencia propia como tal no tengo, pero en lo que yo pude revisar, realmente no, no me pareció que fuera como la mejor asesoría que le dieron a mi socio en México. Creo que sí, todavía falta ahí por Porque pulir. ellos dicen, te ayudamos a que aprendas a vender de pasar a dos propiedades a 10 6 algo así, Sí. que eso es como lo que prometen ellos, Sí, no, y lo que te digo, o sea, por ejemplo, mi socio llegó y me dijo, Martín, necesito tu ayuda porque yo pagué la mentoría con ellos, pero que no es barato. sí, no sé cuánto sea, porque tampoco he revisado, Yo pero he visto y son como 2.500 sí. dólares. Ujú. Sí, no, y él me dijo, pagué la mentoría con ellos, puse a rodar las campañas, ya llevo una semana y los leads son una basura. Y entonces yo le dije, venga, a ver, nos reunimos y vemos a ver qué es lo que está pasando. Y sí, hacen las cosas completamente diferentes a como yo las hago. Ujú. Yo digo que el marketing no es algo que esté escrito, No, no, sí, o sea, a todos nos puede funcionar cosas de diferentes. diferentes maneras, Exacto. claro. Pero pues con esa experiencia que tuve de mi socio, pues yo no creo que sea como que súper bueno. Logré. Bueno, ya para el cierre, Martín, yo siempre le decía eso a la gente que estaba preguntándole que es más adulta que nosotros, que cuál era ese consejo a los jóvenes, pero yo siento que un joven también le puede dar un consejo a los jóvenes, ¿no? Sí, Que estén iniciando, porque esto no es solo para gente que ya lleve tiempo, sino gente que también está iniciando para que se motive, o incluso esa persona que ya inició y que se encuentra un poco perdida en su emprendimiento inmobiliario, porque esto es para brokers. ¿Qué consejo le darías a ese broker que de pronto está como desmotivado y no ha podido vender? ¿Qué le dirías? que duplique la tasa de fracasos. Em, el emprendimiento es un camino en el que uno tiene que probar y caerse y volver a caerse y volver a probar y perder dinero y perder amigos, porque también uno pierde amigos en el proceso. Entonces, eh, un consejo en general que yo le daría a cualquier persona que precisamente está iniciando en el mundo del emprendimiento es ser resiliente y aprender de las caídas, porque de nada sirve caerse y caerse y caerse y no aprender, ¿no? Entonces, las ventas puede que a lo primero tarden en llegar, pero una vez ya sea la primera, ya el resto es mucho más sencillo. Entonces sí, es cuestión de fracasar el doble y aprender el doble. Ese sería como el consejo. Qué buen consejo. Mm. Muchas gracias, Martín. Bueno, Juan, muchas gracias a ti.